Vamos a comenzar. Les había colocado los videos del ejercicio de operaciones aritméticas, que ya está incorporando un nuevo control. Les voy a explicar hoy el uso de ese control. El control que vamos a ver es Combo Box. Y lo podemos definir como un control de tipo lista. O sea, despliega una serie de opciones de las cuales el usuario solo puede seleccionar una. Por ejemplo, supongamos que en una tienda tienen 3 artículos. Los artículos serían mesas, entonces las mesas tienen un precio de 100 lempiras. Las sillas tienen un precio de 80 lempiras. Y supongamos que los escritorios tienen un precio de 140 lempiras. Aquí, no la cierre, no la cierre. Aquí la particularidad es que no podemos seleccionar más de un artículo al mismo tiempo. En el combo box, si se pueden ver en la definición, solo me permite seleccionar una de las opciones. Entonces, lo que yo quiero es que cuando despliegue este control combo box o cuando el usuario lo despliegue, pues aparezcan las opciones, mesas, sillas, escritorios. Entonces, ahí se va a seleccionar cuál es la que se desea comprar. Bien. Pero en el programa, o sea, ya por parte de nosotros, tenemos que evaluar cuál es la opción que el usuario seleccionó. Entonces, para que eso suceda, forzosamente tenemos que utilizar una instrucción condicional. Puede evaluarse con un if, ¿no? O se puede evaluar con un select case, que la semana pasada explicamos cómo se utiliza cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros una instrucción condicional? Debido a que tenemos que asignar el precio. En este ejercicio, si yo selecciono como usuario sillas, el programa me tiene que decir que las sillas cuestan 80 lempiras. Pero antes de decirme eso, el programa debe de evaluar cuál fue la opción que el usuario seleccionó. Entonces va a haber una serie de decisiones y si fue sillas, entonces va a caer en la decisión de sillas y va a decir que el precio son 80 lempiras.
Supongamos que lo estamos haciendo normalmente. Entonces, yo podría decir if artículo es igual a ¿qué? A mesas. Entonces el precio es 100 lempiras. If artículo es igual a sillas, entonces el precio es 80 lempiras. No lo estoy haciendo en visual, solo quiero describir la lógica. If artículo es igual a escritorios, entonces el precio es 140 lempiras. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es demostrarles a ustedes que para poder asignar el precio del artículo, yo primero tengo que preguntar de qué artículo es el que fue seleccionado. ¿Ok? Entonces ahí, para poder preguntar, tengo que utilizar instrucción condicional. Eso es con un if. ¿Ok? ¿Entienden la lógica de esto hasta ahorita? Esto es independiente de visual. Select. Sí. Entonces necesito las preguntas para asignar el precio. Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, entonces si entendemos eso, que tengo que preguntar qué artículo fue seleccionado para asignar el precio, veamos cómo funciona el combo box. En el combo box yo puedo evaluar, o puedo preguntar cuál fue el artículo que seleccionó el usuario utilizando dos métodos diferentes. Fíjense, puedo utilizar lo que se conoce como select item, que devuelve el nombre del artículo seleccionado. Me va a devolver mesas, sillas o escritorios, según sea el que se haya sido seleccionado. Cuando agregaron los elementos al combo box, se fijaron que lo hacen a través de una propiedad que se llama ítem. Los elementos de un combo box se les conoce como ítems. Entonces, si yo aplico esta instrucción select item, ¿verdad? Y el usuario, por decir algo, hizo clic acá en sillas, select item me devuelve eso, la palabra sillas. La otra forma de hacerlo es utilizando el otro método que es select index, que devuelve un valor de tipo entero, el cual indica la posición que el artículo ocupa dentro del combo box. ¿Qué significa que devuelve un valor de tipo entero? Bueno, como en una lista cualquiera, ¿verdad? Cada elemento dentro de la lista ocupa una posición, o sea, un número correlativo. En la mayor parte de los lenguajes, los controles tipo listas empiezan a numerar, ¿verdad?, los ítems o sus elementos a partir de la posición 0. Entonces yo puedo decir que mesas ocupa la posición 0 de la lista. Después tengo sillas, ocupa la posición 1, y escritorios ocupa la posición 2. A esto lo llamo index o índice. Entonces, ¿quién está en la posición 2 de la lista? ¿Qué artículo es el que está en la posición 2 de la lista? Escritorios. Escritorios. ¿Quién está en la posición 0 de la lista? Mesas. Mesas. Y ese número, ese índice o ese index, ¿cuál es la instrucción que me devuelve ese valor?
¿El select item o el select index? ¿Cuál me va a devolver el índice? ¿Select item o select index? Select index. El select index. Ven, voy a cerrar la puerta. Hay un poco de ruido. Exacto. Entonces, si yo voy a evaluar usando la posición que el elemento seleccionado ocupa en la lista, voy a utilizar el select index. Pero si yo voy a evaluar usando el nombre del elemento, voy a utilizar select item. Entonces, aquí hay que tener bien claro la diferencia entre uno y otro para no confundirla. Entonces, sabiendo que tenemos select item, select index, y que estos son métodos del combo box. ¿Cómo voy a codificar el combo box? El combo box se codifica generalmente en el evento select index change, que es el evento por omisión de un combo box. Por omisión significa que si yo estoy en la pantalla, ¿verdad?, en la interfase y le doy doble clic al combo box para entrar a la pantalla de edición de código, me va a llevar directamente al evento select index change. O sea, es el por omisión. ¿Qué significa select index change? Literalmente significa cuando cambia, change es cambiar. Entonces, cuando cambia el índice seleccionado. ¿Cuándo va a cambiar el índice seleccionado? Estoy muy solo. Cuando haga clic. ¿Cuándo va a cambiar el índice seleccionado? Cuando el usuario hace. Perdón, lo silencié, perdón. Entonces, cuando el usuario seleccione un artículo, es una de las formas. Entonces, se ejecuta cuando el usuario seleccione uno de los ítems, uno de los elementos, que en este ejemplo van a ser los artículos. Entonces, otra cosa, cuando no hay selección en un combo, el índice es -1. O sea, un índice con valor en -1 indica que no hay selección, que todavía no se ha seleccionado nada. ¿Okay? Entonces, ahora fijémonos. Acabamos de ejecutar el programa. Este de las mesas, las sillas y los escritorios. Bien, entonces se abre el programa. ¿En qué valor va a estar el índice? Todavía no lo hemos usado. El índice va a estar en -1, no hay selección. Entonces venimos, desplegamos el combo box y seleccionamos escritorios. Entonces el index, que antes era -1, ¿cuál va a ser su valor ahora? Si yo selecciono escritorios, ¿qué posición ocupa escritorios en la lista? La posición 2. Entonces su nuevo valor, el nuevo valor del índice sería 2. Ahí hay un cambio en el índice seleccionado. Entonces, en ese momento se va a ejecutar este evento select index change. Bien. Si vuelvo a modificar, supongamos que había seleccionado escritorios, pero no quiero escritorios, quiero sillas. ¿Qué valor ocupa
o qué posición ocupa sillas dentro del combo? Ocupa la posición 1, ¿verdad? Entonces, ahorita tiene valor de 2, porque está en escritorios, pero vengo yo y selecciono sillas, les cambia de 2 al nuevo valor de 1. Nuevamente hubo una modificación, ¿verdad? O un cambio en el índice seleccionado. Así que se vuelve a ejecutar lo que hay adentro de este evento Select Index Change. ¿Dudas? No, Lick, gracias. Ok. Entonces, esto es cuando seleccionamos en tiempo de ejecución, ¿verdad?, un artículo o un elemento del combo box. Entonces, el índice se va modificando. Ahora, estos dos de acá, ¿cuál voy a utilizar para asignar el precio del artículo? Select Item o Select Index, porque ambos pueden ser utilizados. Bien. Yo opto por utilizar el Select Index. ¿Por qué? Porque es más seguro evaluar por el valor de la posición y no por una cadena de caracteres. Me refiero, si yo pregunto, if artículo igual a mesas, codifico eso, then. Pero resulta que en el combo box, yo cuando agregué los ítems no puse mesas, sino que lo que puse fue mesas. ¿Se tratará de la misma cadena de caracteres? Esta no. Contra esta. No, ¿verdad? No es la misma cadena de caracteres. Aquí hay una variante, porque aquí yo puse la M mayúscula y aquí puse la M minúscula. No se trata de la misma. O, por ejemplo, sí siempre lo escribí en minúsculas, pero por un error de dedo vengo y le dejé un espacio. ¿Es la misma cadena de caracteres? No es la misma, porque acá yo tengo letras y tengo un espacio que tiene su valor ASCII correspondiente. Entonces, todo esto, toda esta cadena de caracteres no es igual a la que yo tengo en la instrucción if. Entonces, tendría que ser muy específica, ¿verdad? Tendría que ser 100% exacta a la hora de estar escribiendo en mi código los nombres de los artículos, ir evaluando uno por uno. No lo voy a hacer así. Por otro lado, si yo tengo los artículos de una fuente externa, por ejemplo, de una base de datos, yo alimento mi combo box de una base de datos, ¿verdad?, y la base de datos es de una tienda que tiene 100 artículos, que los voy a ir escribiendo uno por uno. No los voy a ir escribiendo nombre del artículo por nombre del artículo. Entonces, yo prefiero utilizar, en vez de utilizar el ítem, usar el index. Entonces, de esa forma, yo podría preguntar if artículo, vamos a ponerle mejor posición, combo, es igual a 0. ¿Quién era el que estaba en la posición 0? Mesas. Entonces, asignaría el nombre de, el precio de mesas. ¿Quién estaba en la posición 1? Miren, entonces voy preguntando por la posición del elemento. Entonces es más seguro. Entonces yo diría, si seleccionó el artículo que está en la posición 0, el precio es de 100, creo que era, ¿verdad? Es de 100. Else if posición combo es igual a 1. ¿Quién estaba en la posición 1? Eran las sillas, con un precio de 80. Y si no es ninguno de los anteriores, hoy sí estoy en sintaxis de Visual Basic. Entonces, si no es ninguno de los anteriores, ya no voy a preguntar, sino que sería precio es igual, creo que eran 120, no recuerdo.
140 eran. Ah, 140. Bien. Ahí está. Entonces estoy preguntando, ¿seleccionó el artículo que está en la primera posición, en la posición 0? Bueno, entonces el precio de ese artículo son 100 lempiras. Si no es así, seleccionó el artículo que está en la posición 1 del combo box. Si es así, bueno, el precio es 80. Si no seleccionó ninguno de los anteriores, como solo tenemos 3 artículos o 3 ítems, tiene que ser el tercero forzosamente y le asignamos el precio de 140. Entonces esa sería una estructura condicional que nos serviría para evaluar el artículo seleccionado. Pero yo no utilizo el if anidado, porque aquí es fácil de entenderle, porque solo tenemos 3 artículos. Pero si tuviéramos, por ejemplo, 10, hacer una serie de instrucciones anidadas para evaluar 10 artículos, al final se vuelve como que muy tedioso y también como que un poco complicado de seguir la lógica. Entonces, para ello tenemos que tenemos la estructura condicional múltiple. Entonces, en lugar de utilizar if anidado, yo puedo decir select case. Bien. Supongamos que la variable se llama posición artículo. Entonces, ya saben, la condicional múltiple no puede evaluar una expresión lógica acá, en la primera línea, sino que puede evaluarla en los casos. Entonces digo, posición artículo, vengo con el caso 1, case 1. ¿Qué sucede si cae, case 0? O sea, el primer elemento de el combo box. ¿Qué sucede si cayó en la posición 0, que son las mesas? Precio es igual a, ¿eran qué? 100. Ahora, la siguiente posición de la lista es la posición 1, que son las sillas. Si cayó aquí, en este caso, el precio de las sillas son 80. Case 2, miren, que sería la tercera posición, que es el último artículo. Entonces, en este caso, el precio sería 140. Y finalizo mi estructura condicional. ¿Te ven la diferencia? Es más rápido de codificar, se entiende mucho mejor, ¿verdad? Entonces, mejor optar por la decisión múltiple. Si yo tengo más de 2 opciones en el combo box, ¿verdad? Entonces optamos por la decisión múltiple. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, Lee. Obviamente, esta instrucción select case la tendríamos que codificar acá, en el select index chain. Si queremos, ¿no? Porque acuérdense que los eventos son momentos en los cuales sucede algo que nosotros hemos codificado. O sea, si yo quiero que me asigne el precio del artículo en el momento en que el usuario lo seleccionó, tengo que codificar el combo box. No es obligatorio hacerlo así, porque yo podría decir, no, yo quiero que evaluar o asignar el precio del artículo después, porque primero quiero que el usuario seleccione ciertas cosas, ciertos valores, y hasta después le voy a decir. Hasta después voy a asignar el precio. Lo puedo hacer en un momento posterior. Pero ahorita vamos a aprender a codificar el Select Index Change. Si no hay preguntas con respecto a esta estructura, ¿de dónde sacamos 0, 1, 2? Entonces vamos a hacer la codificación completa. Entonces no hay preguntas. Bien. Supongamos que le dimos doble clic al combo box y caímos aquí en el evento Select Index Change. Este combo box se va a llamar artículos, que está codificado en el evento Select Index Change. Vamos a poner lo demás. ¿Ok? Ahora, esta es una variable, así que yo la tengo que definir. Ustedes saben, dependiendo si la voy a utilizar
en varios lugares de mi formulario, la defino en el public class. Si solo la voy a utilizar aquí en el combo box, la defino dentro del combo box. Supongamos que es local. Digo dim, posición, artículo. ¿Qué tipo de variable es esta? Entero. Integer. Exacto, tiene que ser entera. Entonces, as integer. Ahora, definí la variable y después la utilicé, pero todavía me hace falta algo. Antes de usar la variable le tengo que asignar valor. Entonces, ¿qué valor tengo que asignarle a esta variable posición artículo? El que se seleccione del index. Tengo dos métodos. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Select item o select index? Index. El index es el que me devuelve el valor de la posición. Entonces, como vimos antes, el index me retorna un valor de tipo entero. De posición artículo es igual. Para utilizar cualquiera de estos dos métodos o cualquier método de un control, primero tengo que nombrar el control. Entonces, cb artículo punto, es lo que voy a escribir en Visual Basic. Entonces, en el momento en que yo escriba punto, me aparece la ayuda. Voy yo escribiendo y ya me tienen que aparecer los métodos. Solo tendría yo que seleccionarlo. Ahí sí, ahí está la asignación. Entonces, posición de artículo es igual a el índice seleccionado de este combo box. Hoy sí ya tengo un valor guardado acá, entonces puedo proceder a la asignación de precio. Evalúo el select case y una vez que termine de evaluar el select case, por ejemplo, supongamos que tengo un combo box, txt precio artículo punto text es igual a qué. Si yo quiero poner el precio, a precio. A la variable precio. Y con eso, con esa línea de código, aparecería el precio en la pantalla. Entonces sería la pequeña codificación únicamente con la finalidad de evaluar la posición del elemento seleccionado en el combo y asignar el precio respectivo. Si me permiten un momento, tengo que entrar a la niña a clases. En 2 minutos regreso. Mientras tanto, por favor, revisen eso por si tienen alguna pregunta. Ya vengo. Está bien. Gracias. Bien, estoy de regreso. ¿Revisaron esa codificación? ¿Tienen alguna duda? Sí, Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a los case, bueno, mire, yo cuando estaba viendo el lenguaje 1,
pues nosotros después de cada case utilizamos un break. Entonces, quiero saber si aquí también se utiliza o no es necesario. No es necesario utilizarlo porque el break en el switch lo que hacía es que no siguiera evaluando todos los casos que estaban después, ¿verdad? Pero Sí. no se usa. Aquí si usted, Ok. por ejemplo, y 0, se evalúa, ya la estructura sabe que solo puede seleccionar uno, entonces después de que asigne el precio de 100, se va de un solo a en select. Ok, bueno, muchas gracias, Lick. Ok. Eso lo puedo. ¿Alguien más? Bueno, ¿y cómo poder utilizar el select item? Supongamos que como me devuelve el select item, me devuelve el nombre del artículo, diría nombre, artículo, as string, porque es una cadena de caracteres. ¿Cómo lo voy a utilizar? Diría nombre, artículo, es igual, como es un método, primero el nombre del combo, punto, y después el nombre del método. Ya con esa línea yo voy a obtener, sea sillas, mesas o escritorios, depende de cuál se haya seleccionado. Bien. Entonces puedo poner aquí un message box o lo puedo imprimir en una etiqueta o en un text box como se desee. El artículo seleccionado es concateno, ¿verdad? Ese rótulo con la variable nombre artículo. Simplemente para mostrar su uso o como propósito de identificación, ¿verdad? Porque yo puedo después querer utilizar el nombre del artículo en cualquier tipo de operación. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Select item, guardándolo en una variable de tipo string. Ahora, en el ejercicio de operaciones aritméticas ya está un poco más elaborado, porque igual en algunos de los cases ustedes tienen planteadas decisiones. O sea que en un case ustedes tienen planteado un if, por decir algo. Entonces, perfectamente se puede hacer eso. Tener planteado, por ejemplo, acá, yo podría decir, antes de asignar el precio, podría decir, ahorita el día de hoy tengo una oferta en las mesas. Si me compran más de 5 mesas, les voy a bajar el precio, ¿verdad? En vez de 100 lempiras que cuesta cada mesa, se las voy a dar a 95 lempiras. Pero está condicionado a la cantidad de mesas que lleve. Entonces, yo no puedo, en ese caso, yo no podría directamente poner precio igual a 100, porque no. ¿En qué voy a caer? ¿En 100 o en 95? Pues no sé todavía. ¿Y de qué depende de que sea 100 o 95? Pues de la cantidad de mesas que vaya a llevar. Entonces yo puedo condicionar eso y decir, if cantidad, asumamos que cantidad es una variable global que fue definida en el public class y que se le asignó el valor en otro control, no en el combo. Es decir, si cantidad, ¿verdad?, es mayor a qué. ¿Cuál era la condición? Mayor a 4. Entonces, el precio es 95. Else, ¿verdad? O sea, si no es 5, de 5 en adelante, si fueron 4 o menos, voy a asignar un precio de 100 lempiras, que es el precio original, sin el descuento. Entonces ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, perfectamente. O sea, yo no es que solo puedo tener una línea de código dentro de cada uno de los casos. No, yo puedo tener una codificación completa en cada uno de ellos.
Y así lo tienen ustedes en algunas de las operaciones del ejercicio de los videos, ¿verdad? Porque hay que evaluar ciertas situaciones. Creo que está en el de la división, ¿verdad? Tienen una pregunta ahí, porque hay que verificar que no sea división entre cero, ¿verdad? Creo que el de la raíz cuadrada lo tienen así. Entonces hay que chequear esos videos. Sí, Lee. Bueno. Veamos si entendimos. Pregunto, ¿cuál es el evento que se codifica de un combo box? ¿Qué evento hay que codificar de un combo box? El select index o el select item. No, esos son los métodos. El ítem. No, esos son los métodos. Select index y select item son los métodos. O sea, si yo doy doble clic sobre el combo box, se me va a abrir una línea de código. Private sub, cv artículo. ¿Y cuál es el nombre del evento? Select index. Select index change. ¿Y qué significa select index change? El cambio al seleccionar. Cuando cambia la selección del usuario dentro de un combo box. Entonces, cuando el usuario selecciona un artículo, obviamente está seleccionando una posición del combo box. Entonces, ahí hay una modificación del índice. Ahí es cuando se dispara o se ejecuta el evento select index change. Solo queda un minuto, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Ok.